Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Continuamos con el tema del fruto del Espíritu Santo y hablaremos sobre la semilla de la fe. Tema muy hermoso, puesto que si no hay fe, no podemos ser discípulos de Dios. Siempre me gusta comenzar con una meditación, especialmente cuando la misericordia de Dios me permite observar en mi vida diaria algún evento de la vida real y que sea compatible con el tema a tocar en nuestra meditación. Por supuesto que el evento que voy a tocar lo hablo bajo mi humilde punto de vista, el cual ustedes no necesariamente tienen que compartirlo, pero lo quiero compartir para el beneficio de la plática de hoy, que es la fe. Y como sabemos, hay diferentes manifestaciones de fe, que ahondaremos más adelante, pero hoy permítame continuar con mi meditación de esta semana. Estamos hablando de una reunión que ocurrió en la Casa Blanca entre los presidentes de Ucrania, Mr. Zelensky, y su comité, y el presidente de los Estados Unidos, Mr. Trump, su gabinete del gobierno, donde ya se iba a confirmar un contrato muy importante donde los Estados Unidos contribuiría a la paz entre Rusia y Ucrania. Para dar un poco de contexto, el presidente Trump en su campaña electoral prometió total transparencia en su gobierno al pueblo estadounidense y quiso que el momento de la firma fuera televisada en vivo para que el pueblo también fuera testigo y partícipe. Él prometió transparencia al pueblo y poner al país primero. Él va a hacer lo que tenga que hacer para ganarse la confianza del país y su manera de hacerlo es cumpliendo sus promesas. Mr. Trump ha puesto en manos de Dios su gobierno y al hacerlo le da permiso a Dios a intervenir en él. Y como al que Dios ama corrige, al costo que sea, y no nos debe sorprender que en el futuro continuemos viendo más sucesos que ocurrirán y quizás nos parezcan increíbles, inexplicables y controversiales. Dios, por su parte, quiere que cuando hagamos una promesa, la cumplamos. Normalmente nunca se ha televisado ninguna reunión diplomática en el mundo. Ellos hacen sus reuniones en privado y resuelven sus desacuerdos entre ellos. Firman lo que tienen que firmar y presentan el resultado en las noticias. Se toman sus respectivas fotos y el pueblo solo se entera del resultado, pero no del proceso. Y en el proceso hay mucha controversia y mucho desacuerdo entre Dios y nosotros. Pero es importante saber que aquí no hubo ninguna excepción, porque ellos, antes de salir al público, tuvieron su conversación en privado para aclarar todos los puntos. La diferencia fue que cuando ellos creyeron estar listos para firmar el tal contrato, salieron para dar al mundo la buena noticia prearreglada y terminar los puntos finales con la firma. Y esto fue lo que nunca se había visto. Aprendí que este evento, de acuerdo a la experiencia de muchos políticos, esta clase de confrontamientos son muy comunes y es completamente normal en esta clase de reuniones. Pero la diferencia entre esta y todas las demás es que esta se hizo pública. Esta reunión, como vimos, no fue muy agradable, ya que a muchos nos dejó un sinsabor en nuestras bocas, un wow. Con la boca abierta he quedado. Y me inspira a compartirlo con ustedes, porque esta reunión fue pública por voluntad divina y nos permite ver primero la diferencia que hay entre lo que se hace en la privacidad y en lo público, pero que eventualmente Dios saca todo a la luz. La otra cosa que aprendí enfocando la situación en la fe, no en los personajes, pero que con todo el respeto que cada uno merece, hay que explicarlo. Sin ánimo de crítica de mi parte, el presidente de Ucrania, por motivos de conveniencia, se quiso poner en manos de los Estados Unidos para estabilidad política de su país. Pero su fe o confianza hacia Mr. Trump aparentemente no estaba basada ni en el conocimiento suficiente de saber quién era realmente Mr. Trump. Por consiguiente, no puede tener convicciones firmes de lo que espera de Mr. Trump, puesto que le exigió pruebas de seguridad. Para nosotros poder confiar o desarrollar fe en alguien, es necesario
conocer a esa persona primero, porque es en ella que vamos a depositar nuestra esperanza y confianza y apostarlo todo, creyendo que no hay riesgos. Todo se resolverá debidamente por lo que conocemos de esa persona. De otra manera, sería un fiasco. Y realmente fue un fiasco esta reunión. Un total fiasco. Lo hermoso de todo es que hoy Mr. Zelensky reconoció su error y ahora lo corrigió expresándolo públicamente, porque después de todo lo más importante es buscar el resultado de lo que se espera, la paz, hasta que el Todopoderoso lo permita, porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte y esperar lo mejor que Dios tiene preparado. La actitud de Mr. Zelensky demostró que él no confiaba en Mr. Trump y que no firmaría tal contrato, si no estaba escrito la demanda de la garantía que él exigía. Y todo este movimiento es correcto cuando no confiamos. Sabiendo que en la desconfianza hay falta de fe, este pensamiento me lleva a que existen muchas personas que dicen tener fe en Dios, pero que en realidad no tienen esa fe fundamentada en el conocimiento de quién es realmente Dios. Solo creen por lo que leen o escuchan acerca de Dios, pero ellos mismos no profundizan lo suficiente, porque es más fácil así que ponerse a estudiar las profundidades para conocer de verdad. Entonces creen sin razonar, y esas son las personas que son movidas como las olas del mar. Santiago 1:6 nos los describe de esta manera. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Espero que hayamos aprendido de esta experiencia, de este evento, algo muy importante para nosotros. De antes de poner nuestra confianza en alguien o en algo, conozcamos con quién estamos tratando primero. Ahora continuamos. En el libro de Job hay un texto que lo puedo relacionar muchísimo con esta situación. Y es que a pesar que Job proclamaba tener fe en Dios y fue considerado por Dios un hombre justo, Dios lo confrontó. Job se dio cuenta de su error, se arrepintió y lo corrigió. Y más adelante el texto nos dice que fue bendecido. Después de todo, la corrección de parte de Dios es siempre para formar nuestro carácter. En este evento, Dios está tratando con el carácter tanto de Mr. Trump como de Mr. Zelensky. Leamos Job 42. Respondió Job a Jehová, y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e ide a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Espero con esta reflexión inspirada en la fe, que aunque no es comparable con la fe y confianza que depositamos en el Todopoderoso, pero es la metáfora que nos enseña muchas cosas, y es por eso que los dejo ahí, para que ustedes también mediten en ella. Comencemos ahora. Fe, de acuerdo al Diccionario Real Academia Española, significa el conjunto de creencias de un individuo, grupo o multitud de personas. Etimológicamente proviene del latín fides,
que significa lealtad, fidelidad, creencia o confianza. Por lo tanto, de acuerdo a este significado y a su etimología, fe es la creencia de un grupo o multitud de personas que pueden creer y confiar en algunas personas. Y esta seguridad los lleva a serle fiel y leal, estar firmes en lo que está creyendo. Es así de simple. Para vivir en este mundo, Dios ha dado a las personas una medida de fe, del tamaño de un grano de mostaza, que es necesaria para nuestra vida diaria en esta tierra. Todos necesitamos ese depósito de fe, y es por causa de ese depósito de fe que cuando vamos a encender nuestro auto para salir, sabemos y tenemos la certeza que ese auto va a encenderse, que no nos va a causar problemas. Y es por esa causa de ese depósito de fe que podemos creer cuando alguien me dice que se llama fulanito de tal, creemos que ese es su nombre. Por ese depósito de fe es que los niños creen cualquiera que les ofrece un caramelo. Ellos no se ponen a pensar si está o no envenenado. No, ellos simplemente confían, lo toman, a no ser que les hayamos enseñado otra cosa. Y aún así, muchos lo toman. Estudiando el tema, encontré algo muy interesante que vale la pena compartir. Y es que muchas veces, cuando busco la etimología de las palabras, siempre encuentro que nos dan la referencia hacia el idioma indoeuropeo. Y encontré que existe desde hace aproximadamente 2000 años atrás una lengua clásica de los ancestrales de la India llamada sánscrito. Y gramaticalmente presenta semejanzas con otras lenguas clásicas indoeuropeas, como el griego antiguo o el latín clásico, y es el más antiguo entre todas estas lenguas. Y lo menciono porque esta lengua tiene procesos de reflexión, y para ellos la fe está íntimamente conectada con la mente y la respiración. Y en ese idioma para fe se usa la palabra visvasa, que significa confianza y fe. Y el diccionario Monier-Williams del sánscrito la define como respirar libremente. Y esto me llama la atención, porque es verdad que cuando uno tiene fe y confianza en alguno, normalmente te da paz y puedes respirar tranquilamente sin preocupaciones, ya que tienes confianza. Esta lengua tiene varias palabras para expresar la fe, debido a las conexiones que hay entre el aire que respiramos, el hecho de respirar el corazón y la mente. Y esta es la conexión. Así como el músculo del corazón bombea nuestra sangre para que tengamos vida, asimismo nuestra mente es tipificada muchas veces por el corazón, porque es en la mente donde, metafóricamente hablando, es donde se bombean o se procesan la información que nos llega. Y es ahí donde tenemos que determinar a cuál de todas estas informaciones debemos declarar como una verdad en la que podemos creer y confiar y poder actuar en ella fielmente, dando vida a nuestras creencias de la misma manera que el corazón, al bombear la sangre, genera vida. Y al obtener esa vida, metafóricamente hablando, podemos respirar tranquila y confiadamente, convirtiéndose así nuestro caminar en un andar de seguridad y normal, como lo es el respirar. ¿Viste qué hermosa la comparación? Me encantó. Cuando ponemos nuestra mente en algo y actuamos en ella, tenemos fe. Y se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que estamos creyendo. Ahora veamos fe según el griego y veremos la compatibilidad de estos conceptos que hemos mencionado. Hebreo 11:1 dice: Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vayamos paso a paso a desglosar la definición de fe en el griego. En el griego, fe es pistis, pero también quiere decir fidelidad, y viene de la raíz peito, que quiere decir persuadir, dar seguridad para poder ser persuadido a tener confianza, para creer, tener fe y también ser fiel. De manera que la fe se produce cuando hemos sido persuadidos o convencidos a creer y a confiar fielmente, en este caso en Dios. ¿Cómo vamos a ser persuadidos por alguien al que no podemos ver? Con la segunda palabra que viene de su significado, que es la certeza, que en griego es elpizo, que significa esperar, y su raíz es elpis, que significa tener la expectativa de algo seguro. La esperanza,
para confiar y esperar. ¿Y qué quiere decir certeza? Certeza es el conocimiento seguro y claro de algo. De manera que para creer en Dios, para poder dejarnos persuadir por Dios, al que no podemos ver, debemos primero conocerlo y tener un conocimiento claro y seguro de quién es Él. ¿Y cómo podemos obtener ese conocimiento? La única manera de adquirir ese conocimiento es a través de la Escritura, que es aplicada y confirmada a través de nuestras experiencias con su autor. Y así poder sacar la conclusión con toda certeza y seguridad y claridad que podemos confiar, ya que al informarnos podemos tener la paz y la seguridad que nos da esa información, ese conocimiento. Esta decisión debe hacerse de una manera inteligente y definitivamente debe basarse en el conocer quién es Dios, que nos indica si podemos o no confiar, que si podemos o no poner nuestro corazón en Él, si podemos caminar confiadamente con Él y si le podemos ser fiel. De manera que el conocimiento de esa verdad es la que nos va a persuadir y a convencer de creer en Dios. Y cuando tenemos esa confianza, podemos estar seguros y confiados que en Él tenemos una esperanza y seguridad garantizada, que Él cumplirá lo que prometió, que en griego es upóstasis, que es tener la capacidad de saber que creer en Dios es como tener un contrato de propiedad legítimamente firmado, que nos garantiza la seguridad que ese contrato nos será reivindicado. Y podemos esperar confiadamente en el cumplimiento de sus promesas, porque hemos conocido su amor. Y por ese amor que Él nos tiene, nos probará que Él es digno de ser amado y confiado, porque Él es fiel. Nuestra fe va creciendo a medida que le conocemos. Además, de no ser así, estaremos cayendo en religiosidad. Y la religión es movible, porque no está puesta en un terreno firme, basado en un conocimiento de la verdad. Y si seguimos leyendo Hebreo 11, veremos que nos continúa diciendo cómo esa creencia o fe se va manifestando en los individuos y nos describe la actitud de algunas personas bíblicas que vivieron con fidelidad esa fe en Yahweh. ¿Ven cómo esta definición tiene que ver muchísimo con el concepto de sánscrito? El Evangelio nos muestra a su vez que Jesús salió a escoger a sus apóstoles. Y el crecimiento de ellos ocurrió por causa del conocimiento que les fue impartido por medio de Jesús mismo. Luego, Jesús, antes de partir de esta tierra, les prometió enviar a otro consolador o ayudador, que como ya sabemos es el Espíritu Santo. Ellos le creyeron por causa del conocimiento que habían adquirido en su relación personal con Jesús. Y de eso es precisamente lo que nosotros debemos aprender. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 nos dice que pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. ya se nos ha concedido el poder para adquirir conocimiento, y cuando estudiamos esa palabra nos daremos cuenta que es lo que debemos esperar de Él, porque es ahí donde están sus promesas hacia nosotros. Y continúa diciendo Pedro que al adquirir este conocimiento se nos añadirá otras virtudes. Leamos pues 2 de Pedro 1 del 5 al 7. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. A pesar que ellos todos eran creyentes y seguidores fieles de Jesús, tuvieron sus dudas. Cuando vieron que Lázaro podía morir, enviaron inmediatamente a llamar a Jesús antes de que muriera, porque ellos habían visto el proceder de Jesús, de manera que ellos tenían la convicción que si Jesús estaba presente, Lázaro no moriría. Pero ahora, muerto, ya toda la esperanza se desvaneció. Se murió junto con Lázaro. Y si vemos bien la historia,
nos damos cuenta que ellos no le pidieron a Jesús nada más cuando finalmente llegó. Solo le dijeron que si él hubiese estado ahí presente, su hermano no hubiese muerto. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que muchas veces no vamos ni a ver ni a sentir la presencia del Señor, pero que aún así no debemos perder nuestra fe en Él. Y nuevamente, para saber esto, debemos adquirir conocimiento acerca de quién es realmente Yahweh o Jesús. Juan nos dice que Jesús le dijo a Marta, a la hermana de Lázaro, lo siguiente. Juan 11:40. Jesús le dijo, ¿no te dije que, si crees, verás la gloria de Dios? Tener fe en Dios es una decisión personal. Es muy importante saber cómo la podemos obtener de una manera bíblica. Y esta manera es obtenida a través del conocimiento claro, seguro y confiable acerca de quién es Dios. Y el lugar más seguro y confiable es a través de la palabra de Dios. Y a medida que la escuchamos, que la leamos, que la estudiamos, que la meditemos y le agregamos la experiencia de las manifestaciones de Dios en nuestras vidas, eso nos ayudará a que nuestra fe aumente y crezca. Romanos 10:17 nos lo dice de esta forma. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Y Romanos 12:1-3 nos dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La Escritura menciona al padre Abraham como el padre de la fe. ¿Y cómo pudo Abraham llegar a obtener ese título dado por Dios mismo? Dios le prometió un hijo y una nación para sus descendientes, pero el hijo no llegaba. Y Abraham continuaba cuestionando a Dios. Y así fue que la fe de Abraham fue creciendo, teniendo una relación con el invisible. Pero esta clase de fe la vamos a continuar en nuestra próxima meditación para poder digerir y meditar con calma esta primera parte. No se lo pierdan, porque la próxima vez nos enfocaremos la fe en el hebreo. Recuerde que sin fe no podemos agradar a Dios. Hebreos 11:6. Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Y no olvides que nadie te lea las Escrituras. Léelas y escudriñalas usted mismo. Que nadie le cuente. Solo se la confirme. Bendiciones. Shalom. Shalom.